cuán importante para universidades es llegar y conocer esos puntos de Bolivia donde se han de alguna manera definido los hechos históricos más importantes y relevantes de la historia boliviana. Porque de alguna manera, desde principios del siglo pasado, el petróleo ha alimentado a las arcas nacionales y ha dado lugar a muchos aspectos del desarrollo de Bolivia que en este momento no lo vamos a tomar, no lo vamos a hablar. Pero sí, en esas visitas turísticas, los jóvenes y las personas, los ciudadanos bolivianos podían conocer de esta inmensa parte de la historia boliviana tan importante. Entonces, ahora sí pasa al siguiente. La historia del petróleo también tiene que ver hoy en día con el Pozo Sábalo, por ejemplo. Esta ya es actualmente una de las refinerías que no es un pozo, esto en realidad no es una refinería, que es el Pozo Sábalo, ¿no? Pasa la siguiente. Aquí tenemos unas fotografías de experiencias turísticas que hicimos con personas que fueron, por ejemplo, llegaron a Camiri tenían congresos de médicos o congresos de maestros, etcétera, y nosotros los llevamos a ver los pozos. Para ellos fue una experiencia y algo impresionante, porque ellos decían, en mi vida me imaginé poder tocar el petróleo, ¿no? Es algo del cual hablamos, pero no, el petróleo, y que nos cuenten cómo funciona esto y cómo ahora sí comprendemos más y amamos más a nuestro país, por ejemplo, conocemos más el Chaco. Pero bueno, sigamos con el siguiente eje temático. Bueno, en el orden han aparecido las haciendas del Chaco. Otro eje temático importante que definimos fue el tema de las haciendas del Chaco. No con la connotación que de alguna manera posteriormente se le dio al concepto de las haciendas del Chaco. Para nosotros, haciendas del Chaco era la referencia de cómo vivía el chaqueño y de las cosas más importantes que hacían a su vida económica en el Chaco. Y eso estaba reflejado de alguna manera en las haciendas. Además, en el Chaco habían haciendas, y las hay todavía, tanto en el Chaco tarijeño como el Chaco cruceño, como en el Chaco chuquisaqueño, con un caudal de historia impresionante, de historia de gente que ha hecho parte de la revolución, lugares donde había estado doña Juana Zurduy de Padilla, en fin, haciendas con una trayectoria histórica fundamental que a su vez aportaron al desarrollo del país. Este era otro eje temático, es otro eje temático importante que lo uníamos con el tema de actividades turísticas. Ustedes saben que la gente que hace turismo no solamente le gusta ir a escuchar que le cuenten una historia, sino fundamentalmente, ¿qué puedo hacer? Entonces, poder montar a caballo, ir a ver cómo se siembra el maíz, ir a ver una ordeña, en fin, integrarse y participar de la vida del chaqueño, y luego también consumir todos los productos, los alimentos, los quesos, los chivitos a la cruz, etcétera, todo lo que hace a este eje temático. Aquí tenemos el otro eje temático que se identificó, que es el mundo guaraní. El mundo guaraní para nosotros era fundamental. El mundo guaraní es un eje temático propio del Chaco. Si bien es cierto que los guaraníes, digamos, no solamente están en el Chaco, hay los guarayos, hay también grupos guaraníes que están en el Beni, o sea, en Bolivia hay muchos lugares, pero la fuerza y la mayor cantidad de grupos guaraníes están en la región de Charagua, están en la región de Gutiérrez, también están los de Iticahuazu que están en la región de Tarija, en fin, el mundo guaraní diverso, con los Aba, con los Simba, que son parte de ellos, parecía y parece, y creo que es por lo que expresaban ayer en las conclusiones los amigos aquí de la APG, que puede tener una gran significación como instrumento para mostrar la grandeza del pueblo, para mostrar sus costumbres, sus tradiciones, sus tejidos, cómo han conservado el ambiente en el cual viven, etcétera. Es un eje temático que puede dar lugar a muchos tipos de productos turísticos en el momento en que se quiera desarrollar el turismo en la región chaqueña. Aquí tenemos, por ejemplo, su música, aquí tenemos la cerámica, tenemos los tejidos, en fin, una serie de elementos que muestran la importancia de lo que puede ser el mundo guaraní para el tema turístico.
Otro eje temático, del cual ya hablábamos hace un momentito, que tiene que ver con la Guerra del Chaco, que tiene mucha significación en la región de Villamontes, tiene mucha significación en Camiri, tiene mucha significación en Charagua, ¿no? en Yacuiba, y en estos 10 años que han pasado, en torno a todos estos ejes temáticos, se han ido haciendo museos, se han ido generando una serie de elementos que van a ayudar en el momento en que se pueda trabajar el tema ya con una visión comercial, con una visión más de tema administrativo y comercial y privado o comunitario, como hoy en día la ley de turismo lo establece. Hoy en día la ley de turismo establece que hay el turismo comunitario y a través de los emprendimientos comunitarios se pueden desarrollar muchos de estos temas que están planteados como ejes temáticos. En el tema de la Guerra del Chaco, por ejemplo, hay lugares donde todavía existen trincheras de la época del Chaco, ¿no? Y esas trincheras que están en la ruta entre Villamontes y Vibobo, por ejemplo, en el entorno hay comunidades guaraníes, entonces varios ejes temáticos pueden de alguna manera unirse, o haciendas del Chaco que pueden explotar de alguna manera estos componentes y hacer que la gente visite la región. Primero los bolivianos, pero también tiene un altísimo nivel de importancia para el turismo internacional. Fíjense en el tema de la Guerra del Chaco, por ejemplo. Estamos tan cerquita del Paraguay, tenemos en el Paraguay un mercado casi natural, ¿no? Es gente que hay los hijos, los nietos, familiares de gente que ha muerto en la Guerra del Chaco, que con seguridad podrían tener interés de visitar esta zona, o los bolivianos también de ir y visitar la zona donde murió el abuelo, donde murió un tío lejano, etcétera, etcétera, y conocer esto tan importante que es el mundo del Chaco boliviano. No sé cómo ando en tiempo. Y finalmente está el otro componente que son las misiones franciscanas del Chaco. Hace 400 años que los franciscanos ingresaron a la región del Chaco por Salinas y generaron pero no fueron tan importantes, digamos, como en sus expresiones arquitectónicas, como lo fueron las misiones jesuíticas, ¿no? La importancia de las misiones franciscanas es más bien casi republicana, es a partir del 1800 que ellos generan sus misiones, la misión de Ivo, la misión de Santa Rosa, la misión de Salinas, etcétera. Algunas manifestaciones, algunas construcciones podemos ver aquí en las fotografías. Pero una misión que es importante, por ejemplo, es la misión de Santa Rosa, que está cerca de Cuevo, y la misión de Ivo, que es donde se dio todo esto de Curuyuqui, ¿no? Con toda una historia tanto de mundo guaraní como también del tema misional. Aquí tenemos otras iglesias, la iglesia de Macharetí, aquí está la iglesia de Ivo, me parece que es esta, está la iglesia de Charagua, ¿no? En fin, que si bien son las expresiones, alrededor de estas iglesias hay una serie de componentes históricos, de relato, de vida de la gente, etcétera, ¿no? Que hace importante este eje temático también. Y finalmente está el eje temático de la ruta del Che. Para los que no conocen este hecho, la presencia del Che Guevara en Bolivia en los años 67 se dio prácticamente en la región cordillerana, se dio en el Chaco boliviano. Por circunstancias X, que no puedo en este momento alargarme y comentarles, lo matan en la higuera en Valle Grande. Y finalmente, toda la ruta del Che se ha estructurado en torno al lugar donde él murió. Pero toda la parte donde él se hizo la guerrilla, donde murieron los soldados bolivianos, donde el ejército boliviano tuvo sus más grandes victorias, si se quiere, y todo esto está en la parte de cordillera, está en Lagunillas, está en Gutiérrez, está en Pirirenda, ¿no? Donde el Che se reunió con grupo de guaraníes, por ejemplo, todas estas cosas están en la zona de cordillera. Y además, en un espacio geográfico del Río Grande, que es un espacio donde se puede hacer pesca, es un espacio muy lindo geográfico para hacer distintos tipos de actividades de aventura.
y además habitado por comunidades guaraníes que se podrían integrar al desarrollo y a la explotación de este eje temático de la Ruta del Che. Bueno, esos son los 6 ejes temáticos y vendrían a ser los grandes componentes de lo que sería la oferta turística del Chaco boliviano. Ahora, ¿cómo lo engranamos todo esto con el tema de la gastronomía? Primeramente, ¿no? Tenemos, ayer ya se ha hablado, ya se ha comentado de estos temas sobre la importancia del maíz, lo hemos visto desde su parte genética hasta la parte alimenticia, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el maíz, ¿no? Tenemos la ganadería chaqueña, que es otro tema importantísimo de la base de la alimentación y de la gastronomía local. Y cuando hablamos de ganadería, hablamos también de los caprinos, que es uno también de los grandes de la gran oferta que hay en la culinaria, en la oferta gastronómica de la región del Chaco, ¿no? Tenemos los zapallos, los ancos que decimos nosotros, que también son propios de la zona, cucurbitáceas, creo que nos han enseñado a decir el día de ayer, ¿no? ¿Qué hacen a la alimentación? Yo he tomado unos pocos de estos, el queso chaqueño, por ejemplo, que es otro de los elementos básicos de la culinaria, porque de alguna manera yo lo que quiero que ustedes relacionen es que no solamente están ahí los productos, el anco, la vaca, el chivito, el queso chaqueño, sino que todo esto está relacionado a una forma de vida y a una gente que ha traído esa forma de vida, ¿no? Es decir, cuando vemos, por ejemplo, aquí tenemos el chivito que está haciendo, yo tengo una en mi guía y ustedes tienen otra, a ver, vamos a ver, estamos aquí ¿no? Cuando vemos el queso chaqueño tiene un componente histórico grande, ¿no? La ausencia de caminos en el Chaco, la producción extensiva que ayer nos decían del ganado, el tener que ordeñar a la vaca y tener que hacer queso y no poder hacer queso pequeño, sino tener que hacer quesos grandes para llevarlo por días, muchas veces en un trayecto para llegar al mercado, todo eso. No es el queso chaqueño solamente, sino como ayer nos explicaba un poco José, es todo eso que está en torno al queso chaqueño, como igual que al sábalo, digamos, a la pesca del sábalo. Hay toda una filosofía de vida, hay toda una realidad de vida que tiene que ver con la forma de comer y con los productos que tenemos en el Chaco, ¿no? El chivito a la cruz, por ejemplo, si sigues pasando, el chivito a la cruz, ¿no? Si sigues pasando, todo eso son aportes de la forma de vida de los españoles, de los migrantes que fueron trayendo sus formas de cocinar, que las fueron incorporando, los ingredientes que trajeron, ¿no? Hay una cantidad de ingredientes o de condimentos que se utilizan, ¿no? El ají, el maní, todo esto, formas de cocinar que han sido traídas en algunos casos de Sucre, otros de Tarija, de Chuquisaca, otros de Tarija, otros de Europa, otros en fin, que hacen hoy en día a la forma de presentación de los platos. Si ustedes ven arriba, por ejemplo, esto es lo que nosotros llamamos el pacumuto, ¿no? Que son pedazos de carne grande, no el pacumuto que nos venden cuando vamos a Santa Cruz a comer en los restaurantes, ¿no? En el Chaco el pacumuto es un palo que tiene pues de repente 2 kilos o 3 kilos de carne ensartada y que se cocina al rescoldo, ¿no? Entonces con sal del lugar, en fin. Hemos visto el espacio geográfico, hemos visto la gente que ha migrado, que ha llegado al Chaco. Todo eso ha generado y ha traído insumos para la comida, ha traído productos para la comida, semillas, ha traído una cantidad de cosas. Y eso todo ha generado una forma de comer, de vivir y de ser actualmente del hombre que vive en el Chaco. Seguimos más adelante. Obviamente la parrilla, el infaltable sábalo, ¿no? Que mejores fotos van a presentar seguramente hoy día, ¿no? Sigue pasando, por favor. Y los ingredientes, como les decía, que vienen en muchos casos, vienen de Chuquisaca o que ya se han hecho ingredientes que ya se cultivan y son parte de la realidad chaqueña. El pelón, por ejemplo, de durazno con el mocochinchi, en el Chaco no hay un lugar donde ustedes vayan y no encuentren el refresco de mocochinchi, ¿no? Es igual que el refresco de somó, que es otro refresco que se toma, ¿no? Y por eso lo hemos puesto como ingredientes en la comida.
Sigue pasando, por favor, ¿no? Tenemos, estos son, por ejemplo, platos típicos que cuando ustedes van a un restaurante o van al mercado los encuentran, ¿no? Que es el cuadril con ensalada, el ají de cuerillos, que es algo que viene más bien de Tarija, me parece, un aporte de la gente de Tarija. Y todos estos otros platos que vamos a ir pasando rápidamente, el picante de pollo, el saice, ¿no? Que son aportes de la gente que ha venido después de la Guerra del Chaco o antes, pero que han traído sus comidas y que las piden, entonces también las vamos a encontrar en la gastronomía chaqueña. Tenemos también las hamburguesas que, bueno, ni modo, hay en los restaurantes, ¿no? Tenemos las bebidas y refrescos, la chicha que nos comentaban, hay dos clases de chicha, hay la chicha de maní y hay la chicha de cahuí, que es la chicha de maíz. Tenemos la ambrosía, que es otra de las tradiciones que hay en el Chaco, ¿no? Que es en la mañana tomar la leche de la vaca recién ordeñada con un poco de licor, singani o alguna cosa así, y un poco de azúcar, que es el desayuno del chaqueño que dicen, ¿no? Al pie de la vaca prácticamente. Tenemos otros platos de la mesa diaria del chaqueño. Platos típicos, puedes ir pasando. La sopa de pollo y la sopa de pollo y la sopa de maní son las dos sopas más tradicionales que ustedes van a encontrar cuando van al Chaco. Obviamente, lo ideal sería que se encuentre todos los días un locro o que se encuentre todos los días pues la sopa de maíz, ¿no? Pero lamentablemente no es una cosa que se la encuentra todos los días, ¿no? Lo que encontramos todos los días en el Chaco es la sopa de pollo y la sopa de maní. Bueno, estas son comidas rápidas, digamos, que van a encontrar ustedes. En la tarde se toma el café con empanadas, también para compartir el poro, el queso picado, ¿no? O los bizcochos. Tenemos costumbres, así como acá bueno, no aquí, pero en Cochabamba y la Sahara Hora, no sé, ¿no? En el Chaco prácticamente todo el día se toma poro, pero en la mañana a una determinada hora pues es el poro con queso chaqueño.